Muy buenas noches, otro jueves más. Hoy es 21, sí, mirando el calendario, 21 de mayo de 2020. Seguimos emitiendo, esto es Teatro Mágico, un programa de personas que hablan de cosas. Y ya hoy es la tercera edición, si no me equivoco, me podéis corregir si queréis, que hablamos de Metarradio, la radio que escuchamos nosotros que hacemos radio. Radio y su hermano pequeño o su hermano nuevo, que es el podcast, que es una radio sin emisora de radio. Y empezamos con Alfredo, con sus recomendaciones, con sus gustos, con Tony, pinchando un programa entero de La Ventana. Y, y seguimos. ¿A quién le toca ahora? Pues hemos jugado a piedra, papel y tijera, Lagarto Spock, y le ha tocado a Juan. Pero antes de comenzar este teatro mágico, número 130 y tantos, creo que es. Depende de donde lo mires, porque en YouTube tenéis o tenemos una cosa y en Facebook tenéis otra y cuando se ve en directo es otro número. Pero Sí. bueno, mola porque da Creo que es 137, creo que ha puesto Juan en el Facebook. Por cierto, emitiendo a través de Facebook, en directo a través de Facebook, y mañana, bueno, o dentro de un rato, según nos apetezca, a través de iVoox. Salva, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, llego ya por los pelos, tío, con el horario este, pero bien, estoy llegando. Porque curras, corres y todo eso, ¿no? Sí, corro más que curro por la tarde, pero sí. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, yo estoy bien. Sí. Bueno. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Si te das cuenta, no te he preguntado cómo estás, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, hoy Tony lo tenemos de baja porque dice no sé qué del dentista, una excusa de esas peregrinas que ya no se cree nadie. Ya sabemos que cuando él falta es porque está con el onanismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El que si es así es feliz. Ojalá esté con el onanismo en el dentista. El médico, abra la boca. Eso es, bueno, me recuerda a un chiste buenísimo que acabo de escuchar en Ilustres Ignorantes. Eso que fui al médico de cabecera, me dijo, tiene que usted dejar de masturbarse. Y dije, coño, ¿y eso por qué? Me dice, pues que le estoy auscultando. Bueno, vale. Después de este pésimo comienzo de programa, recordamos a nuestra maravillosa audiencia que estamos con una serie de programas recomendando, hablando de esa radio, de esa podcast que nos gustan. Y hoy le toca las recomendaciones a Juan. Juan, ¿tú escuchas mucha radio? Radio, lo que es radio, escucho mucho Radio Nacional, que es lo que me da tiempo a escuchar en 15 minutos a ir al trabajo, al curro. Sí, Radio 5, Radio 5 boletín de noticias, información rapidita y resumida y rápido, que tengo que currar, que es lo que me da tiempo. Y luego, pues en mis ratos libres, cuando no estoy leyendo, no estoy jugando al ordenador, no estoy haciendo más trabajo que me he traído a casa, pues escucho diferentes podcasts. Principalmente, casi siempre de formación. Y también de entretenimiento también, mucho. Pues cuando quieras comenzamos a disparar. El tema de recomendar yo podcast, yo me he hecho una lista, pero vamos, básicamente era porque tenía en mente mostrar un poco a la gente que los podcasts no solamente son, como puede pensar muchos, que son el contenido que hay en la radio, pues tenerlo a la carta, por ejemplo, en iVoox, en las otras plataformas que hay de podcasting, y ya está. Hay muchísimo más material. De hecho, se está convirtiendo como en el YouTube de la radio, el tema del podcast. Principalmente, como muchos nos habrán escuchado y como se está colgando nuestros podcasts, nuestros programas de radio que grabamos, principalmente lo escuchamos en iVoox. Pero también hay otras plataformas, nunca me acuerdo cómo se llama la de Apple, iTunes, en iTunes, principalmente, pero ya hay otras más también. Anchor, Spreaker, hay, bueno, infinidad.
Pues yo para empezar, por el tema este de la que os he comentado, de que me gusta escuchar podcast de formación, porque en 15 minutos que también que se va al trabajo, te puede dar tiempo a ampliar tus conocimientos. Y uno de esos podcasts es de formación general en cuanto a derechos del consumidor. Facua tiene un podcast que, bueno, el que no conozca Facua, que es la Asociación de Consumidores en Acción, es una ONG sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores y desde... Unos Sí, sí, rojos sí. insoportables. Cuando dicen que si les cae mal a la gente de la derecha es porque algo están haciendo bien. Entonces, cuestionan, lo que tú dices, cuestionan el modelo actual de consumo y entonces están siempre metiendo ruido, metiendo movidas, sobre todo pelean por los derechos de sus socios, pero también realizan campañas a nivel general de concienciación y de formación a la gente sobre sus derechos, sobre sus obligaciones y sobre las obligaciones de las administraciones y de las empresas. Y como muestra, pues un botón que tiene Tiago preparado ahí para darle a... La banca y los servicios financieros es uno de los sectores más reclamados de los últimos años por cuestiones, entre otras, como el cobro de altas comisiones y tarifas, los créditos rápidos o los problemas con las tarjetas bancarias. En este podcast, la Asociación de Consumidores Facua Córdoba resuelve tus principales dudas y hablaremos en esta ocasión sobre servicios y productos financieros. ¿Qué es una cuenta bancaria? Una cuenta bancaria es un contrato que un cliente firma con un banco y que le habilita a ingresar fondos o valores en la entidad y a esta a administrarlos. En una cuenta bancaria se registran todos los movimientos que se pueden generar tanto en la entrada como en la salida de fondos. Suelen tener comisiones, asocian diferentes Puede formas de cortar pagos, ya, Tiago. tienen liquidez inmediata. Tipos de cuentas A ver. bancarias. Veo que empieza, o sea, no es economía, digamos, avanzada, ¿no? Empieza Desde lo más básico. empieza de cero, A ver, ten en cuenta que defienden el derecho de los consumidores. Los consumidores en general no tienen una carrera en económica y en empresariales como puedo tener yo. Suelen tener gente de la calle, de gente llana. Bueno, Juan, que podrías Cierto, tener. es verdad, que no te lo terminé. Mierda. Joder, yo me lo había creído, Juan. Nada. Ya, el último año era un Perdona, aburrimiento de que a Juan. tomar por saco. No le veía futuro. No le veía futuro a empresariales. Bueno, pues si queréis, la gente que esté interesada en seguir este podcast puede tanto encontrarlo en la página web suya de que es facua.org y buscándolo como Facua o Facua Córdoba, porque es la central de Córdoba es la que emite el podcast en iVoox. A continuación, dentro de lo que os he comentado de la formación, de podcast de formación, yo por mi deformación profesional, que me gusta el tema de la escritura, digo que me gusta el tema de la escritura, no digo que soy escritor, sino digo que me gusta el tema de la escritura. Eso no va por No, nadie, va por ¿eh? mí, va por mí. Yo a Salva lo tengo en muy alta estima, muy alta estima. Lo haces muy mal. Pues yo, Te tiene en alta estima como corredor, ¿eh? No por otra cosa. Como runner, ¿no? Como runner. es nuestro runner y hay que quererlo como es. Está entre Rajoy y Sánchez. Ahí está, sí. Joder, pues a mí me hubiera gustado, está bien eso, pero me hubiera gustado que pusieras el podcast de Oku, ¿no? Hostia, no tiene un de la podcast, Oku. Oku. Pues no lo sé. Digo yo, ¿no? Como siempre que están Habría Facua que y Oku, buscarla. Oku y Facua. Digo, pues claro, tío, igual. Pero bueno, Vale. sigamos con los escritores. Bueno, pues lo que os comentaba, por el mismo tema de la formación, yo he estado mucho tiempo escuchando y viendo vídeos de gente que habla sobre escribir y tal, pero nunca no me llegaba, ¿verdad? Lo escuchaba si en el fondo lo que quería esa gente es venderte algo. Más que, efectivamente, más que Autopromoción, y autopromoción de sus cursos o de sus historias. Porque luego dice, vamos a ver, ¿cuántos libros ha escrito esta persona? Y dice, uno.
hostia, ¿y este que ha escrito uno solo me va a enseñar a mí a escribir libros? ¿Y cuánto ha vendido? Ninguno. Pues malamente. Pues, entonces pues, me dediqué a buscar podcasts de gente que sea más o menos, ¿cómo diría yo? Que tenga cierto tipo de avales a la hora de hablar. Sea o bien por la experiencia, Que más tenga que por trayectoria. La trayectoria. gente, los escritores que tienen trayectoria no suelen tener un podcast para enseñar a otros a escribir. A excepción de Neil Gaiman, que sí da clases magistrales y da clases en la universidad. Pero eso es otra historia, que es el mercado anglosajón. No, lo que sí hacen algunos es libros Sí. o manuales de escritura, No, pero no, en no. podcast Es raro, es raro. no, claro. Entonces, buscando, encontré uno parecido a lo que os he comentado al inicio, porque Ana Nieto, en última instancia, termina haciendo publicidad de sus cursos, más que de sus cursos, de los servicios que ofrece. Pues te ofrece maquetación, te ofrece corrección, te ofrece todo, pero tiene un podcast donde invita a otros escritores, donde da consejos de escritura, quizá más enfocados a la no ficción, al tema de, por ejemplo, los libros de autoayuda, libros de viajes, etcétera, que son muy, muy interesantes. Pone un corto, Tiago, métalo. Episodio 147. ¿Cómo estructurar tu libro? Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola. Hoy vamos a hablar de cómo estructurar ese libro, de cómo organizar tus ideas para que no se te quede nada en el tintero. Y vamos a empezar hablando de las falsas creencias más extendidas, creencias limitantes que si no te las quitas de encima te van a dificultar mucho, pero que mucho el proceso de escritura. Yo he trabajado con cientos de autores que me han ido contando sus problemas. Les he acompañado durante todo el camino y hemos ido resolviendo todas esas cuestiones. Y un tema muy común que me comentan es que el proceso de escritura del libro puede llegar a ser una auténtica tortura. Y esto es una pena, porque realmente si tú estructuras bien tu libro y sigues una serie de pautas que yo te voy a ir compartiendo, el proceso de escritura incluso te va a gustar aunque te pareciera otra cosa. De hecho, hay autores que les ha pasado eso, que no conseguían escribir su libro y ahora están en proceso de escribir más porque disfrutan de ese proceso. Así que yo no quiero que pases por esas torturas, ¿no? Ese no va a ser tu caso, eso no te va a pasar a ti. Lo que quiero es enseñarte la forma que yo conozco, la técnica que yo he comprobado que funciona y que utilizo cuando escribo mis propios libros, para que no lo pases mal mientras escribes, sino más bien todo lo contrario. Para que tengas la sensación siempre de que estás haciendo algo correcto, de que no estás perdiendo el tiempo y de que todo este esfuerzo que estás invirtiendo sirve para algo. Y sirve y va a servir mucho, ya verás. Y déjame decirte además que escribir ese libro de no ficción va a suponer menos esfuerzo del que crees. Vale, Ana Nieto está muy centrada en la autopublicación. Entonces, sobre todo también en Amazon, el tema de publicar en Amazon, pero es muy interesante este podcast. De hecho, tiene más de 200 episodios y está dentro del top 1500 dentro de iVoox. Que tú dirás, tía, 1500 no, 1500 es estar en lo más alto. Claro, ¿cuántos Me parece que hay aquí? medio millón. Tío, claro. Creo que hay medio millón de programas, de podcast, de programas, no de episodios, obvio, sino de gente haciendo. Claro. Nada, me encanta. De hecho, gracias a este podcast conseguí publicar mi primer libro. Siguiendo los pasos que decía, sin tener que apuntarme a sus cursos ni leches. Iba pendiente de todo lo que decía, hacía todo lo que ponía y conseguí publicarlo. Otra cosa es vender. Pero es un poco como un taller literario. No sé si ha sido algún taller Más que de escritura. No, es como un taller de no, escritura. los talleres de escritura,
vamos, tal y como los tengo yo entendido, los talleres de escritura son para aprender a escribir mejor. Ujú. Sí, como le he oído lo de estructurar Sí. tu libro y tal, que ese tipo de cosas sí se suelen Sí. enseñar. En este podcast dan a lo mejor pequeñas pinceladas en cuanto a cómo debería estructurarse un libro, cómo debería hacer, si quieres qué tal, cómo debería ser. Pero aún así está muy centrado al tema de la no ficción y es súper... no tiene mucho que ver con lo que yo hacía, pero lo que son las claves de la publicación en sí, a mí me las dio y esa es la mía para Sí, es todo. las mismas para todo, claro, independientemente de El género. ¿Cómo programa se se llama llama? Triunfa con tu libro y lo presenta Triunfa Ana con tu Nieto. No engaña el nombre, ¿eh? Está... Salva, no hace falta que cojas notas. Te Después quería puedes escuchar el programa en preguntar una podcast cosa. Déjame que no la gente que lo oye querrá saber cómo se llama el programa, digo yo, que no lo había dicho. A mí no me hace falta, por supuesto, si yo estoy para dar clases. A ver, Ella da personalmente todos los episodios. es- O sea, ella interviene en todos los interviene episodios. Es de el los- 157. en el 70% hace como de presentadora y entrevistadora. El resto, el 30% de los episodios, es ella dando las claves de lo que ella conoce, que es más la no ficción. Y de lo que es lo que es la autopublicación. Entonces, en el capítulo 157 está a punto de contar por fin qué es lo que hay que hacer para poder estructurar y escribir el libro. En los otros 156 que ha hecho. No, suele retomarse, pues no sé si se llevará 6 o 7 años. Entonces, evidentemente, los temas se acaban y tiene que retomarlos o lo retoma desde otro punto de vista, etcétera, etcétera. Sí. Eso yo en un programa de radio, El en un podcast, reciclaje. nunca lo he visto, ¿eh? Que en 6 años tengan que repetir temas. Nosotros, bueno, yo eso nunca lo he Madre mía. visto, ¿eh? En fin. Hay otro podcast que se llama Charlas de Autopublicación, que no tiene nada que ver con este. No te enseñan ni está orientado a la educación de la escritura o de cómo publicar, sino simplemente que son 3 escritores, noveles, que van comentando sus experiencias conforme van haciendo cosas. Y dicen, pues me he vendido no sé cuánto, y lo he conseguido porque he hecho esto y esto. Y ahora estoy preparando mi novela y estoy con esta historia y vamos a recomendar a la gente porque lo típico, el que es el viaje del héroe, que si las 20 claves para hacer... Pero desde el punto de vista de ellos mismos, que enriquece mucho más posiblemente que las clases magistrales que podemos encontrar por cualquier sitio o incluso en los cursos de pago de escritura. Tiago, por favor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del momento en el que nos estés escuchando o del punto del globo en el que te encuentras. Yo desde Santiago de Chile y mis compañeros desde León y desde Castellón nos hemos vuelto a juntar para un nuevo capítulo de charlas de autopublicación. Y encima, sin haberlo deseado, me ha salido un pareazo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Miguel Ángel Alonso Pulido y mis colegas en el crimen, Alberto Benese, Jaime Blanc. Hola, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos de vuelta de las vacaciones de Semana Santa, que ya se acabaron y ya entramos volvemos a la vida rutinaria y ya nos podemos juntar otra vez. Por eso, volvemos a los podcasts. Tú, Jaime, habla, no te calles. Pues sí, yo también muy bien. Ya vuelta de la normalidad, por fin ya las niñas... La aspiración ideal de todo escritor, que sería que tus libros gusten, que los lectores estén muy contentos con ello. Pero bueno, eso en un primer libro siempre es complicado, porque, pues, por lo que siempre hablamos, tienes que ir mejorando libro a libro, cada libro que escribas va a ser mejor que el anterior, y todo eso lleva un trabajo y un proceso. Entonces, el primero es normal que no le guste a todo el mundo. Entonces, bueno, por un lado, pues sí que quieres que el porcentaje entre gente que le gusta y gente que no le gusta
sea a favor de los que le gusta. O sea, que realmente esas horas que hayas echado, que tú veas que realmente pues a un número de lectores les va a gustar ese trabajo. Yo en mi caso, una aspiración era esa, pues que a la gente le guste lo que escribo, sin marcarme un número de gente, o sea, simplemente pues según lo fuesen leyendo, pues que pues eso, cada vez hubiese más gente que le gustaba que gente que no. Por otro lado, yo sí me planteaba cubrir los gastos que me generaba ese libro, que en nuestro caso la duplicación pues es muy poco dinero, pues el registro de la propiedad, y en mi caso yo los primeros libros los hice con ISBN, entonces yo que quería cubrir eran esos gastos. ¿Qué, Tiago? Sí, hasta ahí, Juan, ¿eh? Pues nada, comentaros eso, que Miguel Ángel Alonso Pulido, Alberto Meneses, entre los tres, y Jaime Blanch, entre los tres llevan pues, casi 30 libros publicados. Y vamos, para mí tiene un poquito más de criterio que la gente que ofrece cursos y nada más que han publicado un par de ellos. Me encontré, de hecho, un caso de una señora que daba un curso oficial por la UNED de escritura y de publicación, y me pongo a investigar y la señora había escrito un libro en el 2007 y digo, ¿qué coño estoy haciendo yo con mi vida, con esta mujer? Dios mío de mi vida. Bueno, hay gente que en la universidad que da clases de algo que tiene vocación de formación de profesor, pero no de escritor. No. Claro. Tiago, quita el difuminado del fondo, que si no, no se te ve. Madre mía. Bueno. Yo no sé, yo lo que decían una cosa que era que normalmente veían la literatura como un proceso gradual en el que el primer libro no está todo lo bien que podría estar y luego los demás iban mejorando. Hay veces que es justo lo contrario. Hay autores que han tenido un primer libro que ha tenido un gran éxito y luego a partir de ahí nunca más se han levantado. Se llama One Shot Star, me parece que se llama. Sí, el que pegan el cohete, pegan el petardazo y ya nunca más se supo de ellos. Estos se mueven hay una teoría, sí. Una teoría entre el círculo de los escritores autopublicados, los escritores de amateur, es que cuanto más escribas, más habilidades coges. Cuanto más escribas y más leas y más te formes, porque conforme pasa el tiempo, más habilidades coges. Y cuanto más escribes, cuanto más publiques, en teoría, tú que eres un desconocido, pues, poco a poco esos libros van a ir tirando de todo tu catálogo y poco a poco vas a ir generando ingresos. Por eso esta gente ya tiene, porque eso, entre los tres tienen casi 30 libros. Y de momento no pueden vivir de ser actores, pero dicen que ya tienen un complemento, están ganando un dinero que no esperaban ganarlo hace 5 años, como autores. Pero bueno, poco a poco. Son los 30 libros autopublicados. Sí. Bueno, miento. El Jaime Blanch, los últimos 7 libros, creo que se ha dedicado en el sector de libros infantiles. Y los libros infantiles, por narices, los tiene que publicar en papel. Entonces se buscó... Bueno, sí, se puede decir que son autopublicados, pero se buscó prácticamente una imprenta. Él mismo los editó con una ilustradora. Sí, se puede. Sí, pero ha tenido experiencia también con pseudo editoriales. Pero dice que le va bien, dice que está vendiendo más como literatura infantil que cuando escribía ciencia ficción. Hombre, joder, es que la literatura infantil y la novela negra, las dos cosas ahora lo peta. Te veo muy enfocado a la autopublicación. Yo, como escritor mierder que soy, es la única salida que veo para poder contar mis historias. Como escritor mierder. Bueno, otra cosa es que evolucione con el tiempo y me convierta en una eminencia de la escritura, que eso no va a pasar jamás. Hay libros que están hechos también para aprender un poco cómo escribir. Incluso algunos libros que son de entrevistas de escritores. Yo ahora me estaba acordando de uno que escribió un escritor americano, Philip Roth. Hizo entrevistas a distintos escritores. Y claro, como él también es del gremio, pues las preguntas que les hace son preguntas muy sutiles, pero que te llevan un poco a todo el proceso
de Eso de escritura. mientras Y estás está muy escribiendo bien. te drogas mucho, o todas esas cosas, sí. No, no, porque además los escritores que él entrevistó no eran muy extrovertidos. O sea, si hacían cualquiera de esas cosas, no lo contaban, ¿no? Eran preguntas, digamos que no se repetía dos veces la misma pregunta. Cada escritor tenía una o dos preguntas que le eran Sí, sí, sí. particulares y eso era lo que él publicaba. Vale, comentar, como vamos regular de tiempo, voy a comentar sin poner los cortes. Hay, Bueno, Juan, si claro, me dejas hacer un... estás en tu Tenemos casa. Desgraciadamente sí. Tengo ahí un corte que nos han mandado que hay que poner. Calla. Hola, buenos días. Soy Tony, vuestro colaborador. Solo quería deciros que hoy no puedo estar con vosotros en el programa de radio porque vengo del dentista y, en fin, me han quitado una muela y venía pegado a la muela un trozo de cerebro y me han dejado bien, estoy mejor, pero me encuentro más aliviado. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Bueno, eso nos alegra oír que han dejado mejor a Tony. Todo lo que sea extirparle de cerebro, creo que Mejoran. viene bien. El primer caso en la lobotomía que veo que la hacen a través de la boca. De la muela. Oye, lo mismo es una buena fórmula. Juan, decía que no íbamos a poner todos los cortes por el tiempo, pero... Sí, bueno, simplemente por comentar que hay, bueno, el podcast de antes se llama Charlas de Autopublicación y se puede encontrar por ese nombre en iVoox. También tienen un grupo de Facebook, están empezando a hacer como nosotros también, como no pueden salir de casa y parece que el Facebook parece que llega a más gente, están empezando a grabar los programas en directo y hacer quedadas entre escritores. Y están haciendo reuniones por Zoom de 15, 20 escritores, hablando también, comentando sus cosas, y son relativamente interesantes. El grupo de Facebook se llama Escribe, con V. Con V, escribe, que son las siglas entre ellos, escritores que viven para escribir. Hay otro podcast que se llama Caja de Letras. Bueno, no es un podcast en sí, es un canal de YouTube. Es un canal de YouTube que lo gestiona una especie de academia de escritores. Son realmente son una pareja de escritores que hacen cursos de narrativa especializada, fantasía, novela negra, erótica, hacen guiones cinematográficos también, también hacen cursos de corrección editorial y con la excusa esta de la pandemia están haciendo cada semana una especie de mini seminarios de una hora temáticos, píldoras formativas como por ejemplo world building, o sea, la construcción del mundo en tu novela, el diseño de personajes, y son bastante interesantes. Si ponéis en YouTube Caja de Letras, los encontraréis fácilmente. De hecho, la muchacha, no me acuerdo cómo se llama, es relativamente conocida dentro del mundo de la literatura fantástica. Juan, ahora que estamos mencionando tanto hoy en esta sesión del Teatro Mágico podcast, porque la semana pasada y la anterior hablamos de programa de radio, tanto de Juan Carlos Ortega como La Ventana, y aquí estamos mencionando mucho podcast. ¿Cuál sería la diferencia, a tu parecer o en tus palabras, entre podcast y programa de radio? Porque nosotros, por ejemplo, hacemos un programa de radio que después se convierte en podcast. Pues no sabría decirte la verdad. Quizá a lo mejor hay una presión diferente. Hay una presión diferente a hacer un programa de radio en un estudio con... Es como si fueras al trabajo. Habrá gente que se lo tome como si fuera el trabajo. Entonces hace el programa, a lo mejor en la radio,
sobre todo la gente que se dedica profesionalmente a la radio o a los podcasts, que también. No sé, eso yo creo que es un rollo diferente. Pero así, solamente eso, rollo. Pero lo que es el concepto, lo que es el concepto es exactamente el mismo, de transmitir información a gente que quiera oírla, comunicar. Bueno, caja de letras. Ese ya lo hemos hablado ya, de caja de letras, que se puede encontrar en el YouTube. Y por último, el último programa de podcast que quería recomendar para escritores amateurs que quieran mejorar o informarse o ampliar conocimientos, si no tienen tiempo por ejemplo, de apuntarse a cursos o másteres o historias. Hay un programa que se llama 30 teclas por hora, que es un podcast semanal dirigido por dos jóvenes escritores, Miguel Delis y Manuel Palacios, pero que ya llevan 3 temporadas, llevan 3 años ya en iVoox. Y en ese programa pues discuten, comparten consejos, recursos, herramientas, y también hacen muchas entrevistas a autores que tienen cierto tipo de renombre dentro del mundillo también de los escritores independientes. Pero bueno, están entrevistando a ganadores de algunos premios, de concursos, y es interesante. Pues eso, se puede encontrar. Hay otros programas como Yo me publico, Madera de escritor, Escritores exigentes. Tampoco es cuestión de escucharlos todos, es simplemente ir escuchando y como son podcasts de diferentes niveles, pues allí donde estés tú más cómodo, pues ahí te quedas. El que te llegue, ¿no? Sí. Bueno, y luego por otro lado, pues están el tema del entretenimiento. Por lo menos por mi parte. A mí lo que me mola mucho de los podcasts son las radioficciones, las antiguas radionovelas, pero producidas ahora con los medios que hay ahora, precisamente ahora es mucho más fácil producir contenido de entretenimiento con muchísima más calidad como de la que se podría esperar con los medios de los que contamos hace muchos años. Bueno, aparte están también los audiolibros que están empezando. Yo creo que quizás los audiolibros están empezando ahora a arrancar gracias a los podcasts, porque están viendo que la gente se engancha. Un nicho de mercado. La gente se engancha a los podcasts de relatos incluso hay podcasts que se dedican por fascículos a leer libros. Entonces cada episodio de 1 hora pues es un capítulo de un libro, por ejemplo. Y está empezando, pues hay una empresa que se llama Storytel, que están vendiendo audiolibros, hay otra empresa, Amazon también está vendiendo audiolibros, aquí en España. Penguin también. Lo peta mucho, ¿no? Sí. Y nada, bueno, y el grupo Prisa, la cadena SER, tiene un área de negocio o una especie de subdelegación que se llama Podium Podcast, y dentro es una especie de mega corporación dentro del mundo de los podcasts, y dentro de esa mega corporación, de esos de miles de programas que tienen, hay algunos que, bueno, por ejemplo, está Aquí hay dragones, ficción. Ese me suena, Sí, me te suena de suena, algo. ¿no? Pues hay un podcast de relatos y de lectura de libros que se llama Ficción Marciana, Los cuentos de la casa de la bruja, Historias para ser leída, y de vez en cuando hacen series de ficción. Y quiero que Tiago ponga un corte que es un trozo de una serie de ficción. Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales. Todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones. El gran apagón.
Capítulo 1. La tormenta. El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. 2 días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón. Muchos científicos llevaban años avisando de las consecuencias que una tormenta geomagnética podría tener sobre las infraestructuras eléctricas y tecnológicas globales. Uno de ellos fue el físico español Mauricio Galera. La siguiente grabación constituye una rareza jamás publicada hasta el momento. Se trata de una entrevista que una estudiante de periodismo de identidad desconocida realizó a Galera en el año 2016. Vale, creo que estoy grabando ya. Muy bien. ¿Para qué asignatura me dijiste que era la entrevista? Para Géneros Informativos 2. ¿Y tenéis que hacer alguna revista o...? No, bueno, nos piden que hagamos una entrevista, una crónica y un reportaje. Ajá, muy bien. Perdona, ¿el café para quién es? Para mí, gracias. Aquí tiene. ¿Coca-Cola? Sí, para mí. Vale, gracias. Nada. Pues tú dirás. A ver, ¿qué quieres saber? Bueno, estamos con Mauricio Galera. Gracias por aceptar la entrevista. Encantado. ¿Me puede contar lo que hace usted en el Centro de Astrobiología? Bueno, pues yo soy físico. En el centro, que es un centro asociado de la NASA, lo que hacemos, o lo que hace mi grupo concretamente, es estudiar los bólidos. ¿Sabes qué es un bólido? Sí, creo que sí, un meteorito, ¿no? Eso es, un meteorito, eso es. Pues en mi equipo somos bastante gente y estudiamos, pues por ejemplo, la trayectoria de los meteoritos, los impactos, en fin, ese tipo de cosas, ¿eh? Sí. Me gustaría hablar de su teoría sobre la tormenta solar. Muy bien, pues hablamos de lo que quieras. En Misterios del Universo ha dicho que estamos a punto de vivir una tormenta solar que podría dejar el planeta, bueno, no sé, a oscuras, ¿no? A oscuras, totalmente, sí. ¿Y podría explicar cómo sería eso? ¿Cómo pasaría? Pues vamos a ver. Lo primero es que esto no es una especulación mía, ¿eh? No es que lo diga yo. Lo están diciendo todas las autoridades científicas. Lo dice la NASA. ¿Y esto es ficción? Sí. Total. Suena muy, está muy realista. Muy currado, Sí, muy currado. Sí. Hombre, algo que... ¿Te va a pasar de verdad? Ojalá. Hombre, estamos, se dice. estamos con algo. Estamos con algo ya. Se dice, sí. Chacho, la batería. El apagón. Sí. A mí me han ganado con eso de que cada vez que dicen el apagón se callan. Porque va a suceder Silencio el apagón. dramático. Silencio dramático. A mí con ese silencio dramático me han ganado. Pues es una serie, No, está y creo bien. que tiene 2 o 3 temporadas. Tuvo bastante éxito. Sí, yo me la he cruzado por Twitter, o sea, eso ha tenido que tener... Claro, si tiene a la SER detrás, yo no sabía que era de la SER, pero sí, a mí me sonaba y me lo he encontrado varias veces, sí. Oye, Juan, yo que escucho varios podcasts de Podium, ¿qué negocio tiene producir podcast? Quiero decir, a ver, nosotros, o un grupo de gente hace un podcast, llega la gente de Podium y dice, venga, vale, yo te doy tanta pasta porque hagas tu podcast y lo alojes en nuestro servicio de Podium. ¿Qué negocio tiene? ¿Qué ganan? ¿Dónde está la pasta? Coño, le generas visitas y las visitas te traen publicidad. A ver, a nivel de Podium, Podcast, no sé el nivel de negocio por dónde andará, pero la generación de dinero a través de podcast viene por 2 vías. Y las 2 vías implican tener muchos seguidores y muchas escuchas. Entonces, esas 2 vías, ¿cuáles medio de son? comunicación. Tener un plan premium contratado con la plataforma a través de la cual publica. En el caso, por ejemplo, de iVoox, tienen un plan premium en el que no solamente te ponen el audio, o sea, tú pagas todos los meses religiosamente, no sé si son 30, 40, 50, 60 euros todos los meses, y te ponen el audio que tú publiques en alta definición y te dan un pequeño porcentaje de la publicidad que aparece tanto al inicio del programa, que te la colocan ellos como una cuña, como en la página web, que la página web tiene varios banners que en los que se ven publicidad. Entonces te dejan participar de los ingresos generados por esa publicidad.
te tiene que salir a cuenta porque tienes que tener muchos seguidores para generar el suficiente tráfico como para que esa publicidad supere lo que tengas que pagar todos los meses. Y por otro lado, la otra forma de generar ingresos con un podcast es tener un patrocinador, ni más ni menos. Este programa está patrocinado por Chorizos La Cerrolana, por ejemplo. Mecenas. Cierto, también. Me gusta esa es la tercera vía. No, bueno, sí. hay otro. Está también el crowdfunding, que sería el mecenas actual, que es pedirle a las... que lo están haciendo mucha gente y a algunos le está saliendo bien, que tú tienes 300 oyentes y dices, oye, pues si me dais todos €1, esto tira para adelante y me compro un micro. ¿Y el merchandising? También. De hecho, puedo poner el ejemplo de Noviembre Nocturno. De hecho, el siguiente audio que corte quieres, que es el séptimo. El séptimo, sí. El Noviembre Nocturno es un podcast de radioficción, de audiorelatos, perdón. No es lo mismo radioficción que audiorelato, porque el audiorelato es normalmente uno o como mucho dos personas contando una historia. Sí, podrá tener con sus efectos o lo que sea. Pero en el caso de ellos se están empezando a hacer famosos porque tienen muchísimas escuchas y están autofinanciándose, por un lado por el merchandising. Me tenía que haber puesto, yo tengo una camiseta de ellos, porque me flipa esta gente, y en uno de los congresos que fueron de podcaster yo me compré una camiseta. Pero también tienen una tienda online para poder comprar recuerdos, tazas, lo que sea. Pero tienen, si publican 1 o 2 audiorelatos a la semana, uno de ellos es para suscriptores. Es como si una especie de mini Amazon, o como el Canal Plus. Tienen una parte en abierto y otra parte que tenían para suscriptores de pago. Que a lo mejor es un € al mes lo que pagas. Y se lo pagas a iVoox, a la plataforma. Y es la plataforma en la que luego ya le paga al podcaster. Yo conozco Patreon, que es que la gente se suscribe a tu podcast y dices, pues bueno, yo quiero dar 20 céntimos. Entonces, cada vez que tú haces un podcast, que cuelgas un podcast, ellos pagan 20 céntimos. Si no cuelgas, pues no lo pagan. Si cuelgas 5 podcasts a la semana, pues pagas €1. Y es una forma también de darle ingresos a quien hace el podcast. Vale, pues dale caña aquí al Noviembre Nocturno, para que vea la gente lo que es. Este es el mejor, Esto el mejor. es un mensaje de Anonymous para toda la población. Hoy a las 13 horas ha sido declarado el estado de emergencia. Los motivos son inciertos, pero mientras el gobierno cae alguno, figuras pálidas y estáticas, sin rostro, acalladas. Por eso nos hemos visto